Muy buenas, somos Oposito Edu, autores de numerosos libros de ayuda al estudio y la formación en las oposiciones de educación. Queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio de la formación que estamos llevando a cabo y que complementa los libros que tenemos disponibles tanto en Amazon como en otras plataformas. Una formación que está pensada para personas que buscan formarse de manera autodidacta, crear su propio camino hacia el éxito en las oposiciones y conseguir la tan soñada plaza de maestro de profesor. En este episodio vas a conseguir información, consejos y sobre todo la motivación necesaria para alcanzar tu objetivo final, la plaza, construyendo así una vida más fácil. Ahora sí, vamos allá, te dejo con el episodio. Si miramos la LOMLOE, la Ley Orgánica 3/2020 que tenemos ahora mismo, la adquisición de la expresión y comprensión oral no es una asignatura más que tachar de la lista. No, ¿qué va? Se plantea como un principio general que es absolutamente básico en la etapa. Lo cual tiene, todo el sentido del mundo. Porque si repasamos las 8 competencias clave, la competencia en comunicación lingüística es casi como el sistema operativo del niño. Exacto, el Windows o el Mac del cerebro. Justo. Si esa base no arranca, el resto de las aplicaciones pues no funcionan. El desarrollo motriz, la capacidad plástica, la musical, el razonamiento lógico-matemático, todo eso se queda estancado si no hay un lenguaje que estructure ese pensamiento previo. Sí, es el motor de todo. Por eso, nuestra misión en esta inmersión de hoy, que va dedicada a toda esa gente que está hincando codos con el famoso tema 19, pues no es simplemente repasar el temario como si fuera el catálogo de una tienda. El objetivo aquí es comprender los engranajes reales de este proceso, porque luego te ponen un supuesto práctico y tienes que defenderlo con criterio. Y antes de plantearse cómo enseñar a hablar a un grupo de 25 niños, hay que entender qué narices ocurre ahí dentro, en esa cabeza. Y para entender qué ocurre, el temario siempre nos obliga a mirar un poco de dónde venimos. Históricamente, en pedagogía hemos dado muchísimos bandazos con esto. Ni que lo digas. Tuvimos el conductismo puro y duro, el de Skinner, que básicamente defendía que el lenguaje se aprendía por mera imitación y refuerzo, o sea, como si el niño fuera un loro recibiendo una galleta cada vez que acierta. Que hoy en día son un poco a locura, claro. Claro. Luego llegó Chomsky y dio un golpe en la mesa con su innatismo, diciendo que no, que venimos de serie con un dispositivo de adquisición del lenguaje preinstalado en el cerebro. Después Piaget aportó esa visión de que el lenguaje es más bien una consecuencia del desarrollo cognitivo general, mientras que Vygotsky, que siempre es un clásico, nos hizo ver que sin la interacción social, sin un otro delante, el lenguaje no florece. Y por supuesto Eliot, que nos recordó el peso innegable del entorno cultural. Vale, y toda esa evolución histórica está genial para contextualizar en la introducción del tema, pero a la hora de la verdad, cuando un maestro novato entra en un aula con 25 fieras de 3 años, necesita un modelo más operativo, algo tangible. Sí, algo que pueda usar el lunes a las 9 de la mañana. Eso es, y aquí es donde el temario nos lleva de cabeza a Cuetos, a su obra de 2022 sobre la neuropsicología del lenguaje. Cuetos nos dice que el procesamiento lingüístico moderno, para que funcione bien en el aula, exige estimular de forma integrada 4 redes cognitivas. Y ojo con este detalle, que es clave para el tribunal, siempre a través del juego, porque el cerebro infantil busca significado, no repetición mecánica. Totalmente de acuerdo. Y esas 4 redes son los verdaderos pilares de cualquier intervención en la etapa de infantil. Empezando, por la red fonológica. ¿Qué es la base de todo? La base absoluta. Y aquí no estamos hablando de letras, no nos confundamos. Hablamos de sonidos, de fonemas puros. Es esa capacidad del cerebro para discriminar acústicamente que una P no suena igual que una B. Claro. Estimular esta conciencia fonológica a los 3 o 4 años es literalmente construir los cimientos de la futura lectioescritura. Si un crío no es capaz de segmentar los sonidos de una palabra de forma oral en infantil, cuando llegue a primaria y el profe le pida que asocie ese sonido a un garabato, a una grafía, pues el fracaso está casi garantizado. Y fíjate que el aula de infantil te da oportunidades brillantes para trabajar esto sin que parezca, una clase magistral de fonética de la universidad. Sí, con cosas súper sencillas. Me viene a la mente el clásico, la canción esta de Debajo de un botón. Hombre, un clásico indispensable. Pues un docente hábil se pone a cantar la melodía con ellos, pero justo hace una pausa dramática antes de la sílaba final, ese ton, y lo acompaña con un par de palmadas.
Y parece una tontería, pero lo que está haciendo ahí no es solo entretenerlos o cantar por cantar. Está obligando a la red fonológica del niño a anticipar, a aislar mentalmente y a reproducir en voz alta una sílaba concreta. Es un trabajo de segmentación perfecto y además súper divertido para ellos. Bueno, y de ahí pasamos a la segunda red, que sería la semántica. El significado, vaya. Eso es. Aquí el cerebro ya no clasifica ruidos o sonidos, sino significados puros. En la etapa de infantil, el vocabulario del niño crece de una forma brutal, exponencial. Pero no nos basta con que sepan un montón de palabras sueltas, como si fueran un diccionario. El reto pedagógico real es ayudarles a crear lo que llamamos redes léxicas, que entiendan cómo se relacionan los conceptos entre sí. O sea, es como organizarles un inmenso archivo mental lleno de cajones interconectados, ¿no? Justo eso. Por eso actividades que recomienda el temario, como jugar al intruso, son herramientas tan potentes. Tú les presentas en la asamblea varias tarjetas con imágenes de animales y de repente en medio colocas una foto de una manzana. Ajá. A ver, el objetivo real ahí no es que el niño sea un lince y señale la fruta rápido. El verdadero trabajo semántico, el que nos interesa, ocurre cuando el docente le pregunta por qué esa manzana no pertenece al cajón de los animales. Y articular eso requiere un nivel de abstracción y de categorización que para un cerebro de 4 años es un esfuerzo brutal. Es un ejercicio cognitivo de primer nivel, desde luego, lo que nos lleva, claro, a la tercera red de cuetos, la morfosintáctica. Porque, a ver, tener un archivo mental lleno de palabras está muy bien, pero no sirve de nada si luego no sabemos cómo combinarlas siguiendo las reglas gramaticales de nuestro idioma. Claro, el orden de los factores sí altera el producto aquí. Totalmente. Hablamos del uso de plurales, la concordancia de género, los tiempos verbales. En esta fase tan temprana, el niño obviamente no estudia gramática con un libro, sino que la deduce simplemente escuchando los modelos que le rodean. Y ahí entra una técnica que a mí me parece oro puro para poner en un supuesto práctico. La técnica de la expansión. Buah, fundamental. Imagínate, estás en el patio, se te acerca un niño y te dice: «Profe, perro come». El instinto básico de un adulto que no sabe de pedagogía podría ser corregirle en plan negativo. Decirle: «No, hombre, así no se habla». Sí, penalizar el error directamente. Exacto. Pero el enfoque morfosintáctico correcto, el que espera ver un tribunal, implica devolverle ese mismo modelo pero ampliado de forma natural y positiva. Tú le contestas con entusiasmo: «Sí, el perro grande está comiendo un hueso». Y ya está. El niño recibe la estructura completa con su sujeto, su verbo, sus complementos, sin sentirse evaluado o tonto. Y su cerebro, que es una esponja, registra ese patrón correcto para la próxima vez. Es que es la forma más respetuosa y eficaz de enseñar gramática. Y finalmente, bueno, llegamos a la cuarta red, que para mí es la que da sentido a todas las demás. El componente pragmático. El rey de la pista. El uso social del lenguaje, ni más ni menos. Porque, fíjate, un crío puede tener una fonología impecable, un vocabulario digno de un académico y construir unas frases perfectas. Pero si luego no sabe leer el contexto, si no respeta el turno de palabra en la asamblea o no sabe ajustar su tono dependiendo de si habla con su compañera o con la directora, pues la comunicación fracasa estrepitosamente. Claro. El pragmatismo es, básicamente, la teoría de la mente en acción. Es saber qué necesita saber el otro en cada momento. Fíjate, para visualizar bien cómo interactúan estas 4 redes de cuetos, sobre todo de cara a memorizarlas y plasmarlas bien en el examen, a mí me gusta usar una analogía que va un poco más allá de la teoría pura. A ver, cuéntame. Yo me imagino que el lenguaje es como la producción de una gran obra de teatro. Vale. Vale. La red fonológica sería el casting. Estás ahí seleccionando a los actores, que son los sonidos individuales, asegurándote de que cada uno tiene la voz y la dicción adecuada. Luego, la red semántica sería el guionista, que es quien dota a la obra de significado, el que proporciona el vocabulario rico y la trama. Después, la red morfosintáctica sería el director de escena, el que pone orden, decide quién entra, quién sale y cómo se estructuran las frases para que los actores no se atropellen en el escenario. Me encanta, sí. Y la red pragmática, pues, es la noche del gran estreno frente al público real. Es una analogía supervisual. Y fíjate, me vas a permitir que le añada una capa más a tu teatro. Dale, dale. Si el director de escena
es decir, lo morfosintáctico, decide irse a tomar un café, los actores salen todos de golpe, a la vez, y lo que tenemos es una ensalada de palabras totalmente incomprensible. Y si el estreno falla, o sea, si lo pragmático no funciona y el tono no es el adecuado, pues da igual lo maravilloso que fuera el guión de la red semántica. La obra simplemente no conecta con nadie en el patio de butacas. Exacto. Y esto demuestra algo fundamental para el tema, que la esencia del lenguaje no es una simple mecánica motriz de emitir ruiditos por la boca. Nace de una necesidad puramente social de conectar con otro ser humano. ¿Es qué es eso? Perdona que te interrumpamos un segundo la formación, pero si estás escuchando esto desde Spotify, te queremos pedir algo muy sencillo, pero que va a marcar la diferencia para que la formación llegue a más gente y tenga sentido seguir creándola. Te pedimos por favor que detengas solo un segundo la formación y puedas valorarla del 1 al 5. Cuantas más opiniones recientes de 5 estrellas tengas, más nos vas a ayudar a que el algoritmo reconozca esta formación como interesante y que podamos seguir creando nuevos capítulos. De verdad, solo te va a llevar 10 segundos porque no hay que escribir nada, únicamente puntuar, y a nosotros nos vas a ayudar un montón. Comprendida esta anatomía del lenguaje, el temario nos exige también trazar una línea cronológica vital. Porque, en un ciclo de educación infantil conviven cerebros que están en fases de desarrollo abismalmente distintas. El salto madurativo que hay de los 0 a los 6 años es, vertiginoso. Es la etapa de mayor plasticidad cerebral, sin duda. Y cada hito que alcanzan tiene una explicación neurológica súper profunda. Durante el primer año de vida, pasamos de las típicas vocalizaciones reflejas y el llanto a los balbuceos. Y ojo, que ese balbuceo de ajo o gaga no es un juego aleatorio del bebé. No están pasando el rato. ¿Qué va? Es el niño calibrando sus cuerdas vocales, haciendo un mapeo acústico motor súper complejo. Luego, hacia los 18 meses, suelen alcanzar unas 50 palabras, pero lo verdaderamente revolucionario, la explosión, llega entre los 2 y los 3 años. La famosa etapa del ¿y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Cuando empiezan a señalarlo absolutamente todo por la calle de forma casi obsesiva. Sí, agotan a cualquiera. Pero esa fase es preciosa porque indica un cambio cognitivo mayor. Significa que el niño ha descubierto que todas las cosas físicas que hay en el mundo están representadas por un símbolo sonoro. Es el inicio del pensamiento simbólico puro. ¡Qué maravilla! A partir de los 3 años, la capacidad de narración despega. Aparecen los pronombres, diferencian el yo y el tú, que eso es un hito tremendo. Y ya cuando llegan a los 5 y 6 años, en el último curso de infantil, pues observamos una fluidez bastante madura y un desarrollo pleno de la conciencia fonológica, dejando todo el terreno perfectamente preparado para dar el salto a primaria. Pero claro, sabemos por experiencia que el desarrollo rara vez es una línea recta perfecta. Y el temario introduce aquí, de forma muy acertada, la clasificación de trastornos del lenguaje de Aguilar, la de 2021, que es una herramienta vital para estructurar cualquier supuesto práctico en el que te metan un caso de necesidades educativas. Aguilar, si no recuerdo mal, nos plantea 3 grandes bloques. Así es, 3 bloques muy claros. Por un lado, tenemos los trastornos permanentes. Aquí hablamos de cosas serias que implican una alteración anatómica o neurológica severa. Por ejemplo, las disfonías, donde la voz está alterada físicamente, las hipoacusias, que son esas pérdidas auditivas que impiden al niño recibir el input fonológico del exterior, y las afasias, que ya son lesiones a nivel central en el cerebro que dificultan profundamente procesar o producir el lenguaje. Vale, esos serían los permanentes. Pero luego están los no permanentes, que sinceramente son el pan de nuestro cada día en las asambleas de infantil. Y aquí es vital, pero vital, que un futuro maestro sepa diferenciar los conceptos, porque una dislalia no tiene nada que ver con una dislexia. Absolutamente nada que ver, aunque suenen parecido. La diferencia principal radica en el mecanismo que hay por debajo. A ver, la dislalia es un tema periférico. Es un fallo en la ejecución motora del fonema. O sea, el niño sabe perfectamente qué quiere decir perro, pero su aparato fonador todavía no logra hacer esa vibración tan compleja para la R y entonces dice pelo. Ajá, ¿es algo mecánico? Eso es. En cambio, la dislexia, que también la menciona Aguilar en este bloque,
Es un trastorno neurobiológico del aprendizaje. Afecta directamente a la fluidez y a la comprensión lectora. Es un procesamiento distinto de la información. Y finalmente, Aguilar agrupa los trastornos que él llama entrenables, como serían las disgrafías y las disortografías, que están ya muy ligados a la expresión escrita. Mientras disfrutas de esta formación, queremos recordarte que puedes llevar tu preparación un paso más allá con nuestros libros especializados. En ellos vas a encontrar todo el contenido que estás escuchando ahora, pero ya organizado en papel, con tablas, gráficos, resúmenes diseñados para facilitar el estudio y, por supuesto, a un precio muy económico. Son materiales creados pensados en el opositor de ahora, claro, directos y perfectos para preparar el examen de forma autónoma y con garantías de éxito. No lo dejes pasar, dirígete a la descripción o a los comentarios de esta formación y haz clic en el enlace que te llevará directamente a la compra del libro. Tu mejor nota empieza aquí. Nos apoyamos directamente en el Real Decreto 95/2022, que es el que marca las pautas de cómo debe ser hoy en día un aula moderna. Nuestro libro de cabecera. Sí. Este decreto establece la obligación de usar metodologías activas que estén basadas en situaciones problema, donde el docente ya no es el sabio que da la lección, sino que orienta, y es el niño el que descubre haciendo. Y esto, el autor López, en su texto de 2021, lo concreta súper bien cuando habla de los saberes básicos. Él insiste en que hay que movilizar prácticas comunicativas mediante la escucha activa, fomentar la producción de textos orales permitiendo que los críos narren sus propias vivencias y, sobre todo, jugar constantemente. Jugar con retahílas, con rimas, con trabalenguas. Eso es. Pero claro, para que todo este despliegue no se quede en papel mojado, el aula necesita recursos que estén diseñados bajo el principio del DUA, el famoso diseño universal para el aprendizaje. Hay que proporcionar múltiples formas de representación para llegar a todos. Totalmente, porque el DUA viene a desterrar de una vez por todas esa idea anticuada de que todos los niños de una clase aprenden igual, sentaditos y escuchando pasivamente al profe. Y fíjate, los recursos modernos que propone el temario actual para esto son fascinantes, empezando por ejemplo por los álbumes ilustrados. ¡Oh, me encantan! Y no hablamos del clásico cuento de toda la vida, ese de texto denso con un dibujito pequeño al lado. En el verdadero álbum ilustrado, la imagen cuenta una parte fundamental de la historia que el texto omite deliberadamente. Claro, obliga al niño a analizar una lectura multimodal. Tienen que inferir lo que está pasando en la ilustración para poder completar la historia oralmente. Y eso, a nivel cognitivo, es un ejercicio de comprensión espectacular. Y luego, están las famosas provocaciones o los minimundos que se construyen con piezas sueltas. Que pones maderas, piñas del patio, bloques geométricos, unas figuras de animales. Ya. Y hay muchos adultos que ven esos minimundos como simples zonas de entretenimiento libre para que los niños pasen el rato. Ya, un aparcamiento de niños. Pero son muchísimo más que eso. Son auténticos detonadores narrativos. A ver, al no tener unas instrucciones de uso cerradas, como tendría, un puzzle tradicional, la incertidumbre que generan obliga a los niños a negociar constantemente. Si un niño coge una piña y decide que en su juego eso es un volcán en erupción, tiene que verbalizar esa regla al resto del grupo para que el juego simbólico funcione. Y los demás no la tocan. Y ahí está la magia. Claro, generan una complejidad morfosintáctica y pragmática que ninguna ficha escrita de rellenar puntitos podría igualar jamás. Es un aprendizaje brutal. Y oye, otro recurso estrella del que habla el temario y que a los tribunales les encanta escuchar es la robótica educativa temprana. Cosas como las B-Bots, que son esos pequeños robots con forma de abeja programables que se mueven por el suelo sobre una cuadrícula. Es que a primera vista, cuando ves una B-Bot, parece una actividad exclusivamente matemática o espacial, ¿verdad? Sí, de conteo y tal. Pero en el fondo, es secuenciación lingüística pura y dura. Cuando un niño pulsa los botones en el lomo de la abeja pensando, vale, avanza los pasos, ahora gira a la derecha y luego un paso atrás. Lo que está haciendo realmente es construir una oración coordinada en el espacio físico. Está gamificando las instrucciones orales de una manera súper estructurada y secuencial. Es programación, pero basada en lenguaje puro. Y oye, hablando de recursos, no debemos olvidar nunca la documentación pedagógica. Utilizar la fotografía o el vídeo dentro del aula no es ni mucho menos para hacer un álbum de recuerdos bonito para regalar a final de curso.
No, no es para el postureo. Y el docente se sienta con él y le pide que le explique cómo lo hizo, le estamos forzando a ordenar temporalmente su discurso en el pasado y a narrar su propio proceso cognitivo. Es metacognición en estado puro. ¡Qué interesante! A ver, todo este diseño de aula es maravilloso sobre el papel, pero vamos a aterrizar en la realidad más compleja y habitual que se van a encontrar. Venga. El aula está lista, los recursos están preparados, los minimundos montados, y el 1 de septiembre, por la puerta entra un alumno ucraniano, sirio o de cualquier otra nacionalidad que acaba de llegar al país y que no comprende ni una sola sílaba de la lengua vehicular de la escuela. El gran reto de las lenguas en contacto. Es un escenario muy real. Y el temario lo aborda brillantemente a través de los estudios clásicos de Brunner y su concepto de formatos. Un concepto que, por cierto, está fuertemente enraizado en la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Brunner explica que un formato es una pauta de interacción altamente predecible entre dos personas. Es como un baile donde el adulto guía y sostiene la estructura hasta que el niño interioriza los pasos y puede bailar solo. Vale. ¿Y cómo se traduce ese baile, ese formato, para un niño que se enfrenta a una barrera idiomática total y absoluta el primer día de clase? Pues creando contextos muy seguros. Hablamos de aprovechar contextos auténticos, como son las rutinas diarias, el momento de quitarse el abrigo, lavarse las manos antes de comer o sentarse en la alfombra para la asamblea. Al repetirse cada día exactamente con las mismas acciones físicas y las mismas palabras, el niño empieza a asociar el lenguaje a la acción de forma totalmente natural y sin estrés. Y luego también usamos contextos simulados, como el clásico juego de las comiditas en el rincón del juego simbólico, donde traemos situaciones familiares y seguras al aula. Fíjate que el temario sugiere además algo muy chulo, que es la creación de cuentos elaborados ad hoc. O sea, historias personalizadas que creas tú como maestro para ese alumno, con frases súper cortas en tiempo presente y un vocabulario sensorial muy básico, y que sirven casi como un ensayo general. Ajá, son muy útiles. Te sientas con él, se lee el cuento sobre una situación concreta del aula, creando esa atención conjunta entre docente y alumno, y eso prepara el terreno emocional para enfrentarse a la situación real luego con el resto de compañeros. Son pautas de intervención vitales, sí, pero ojo, requieren un clima de afecto absoluto y genuino en el aula. Hay que valorar muchísimo la lengua materna del niño, mostrar interés por ella, no tratarla nunca como un obstáculo a borrar, y a nivel comunicativo hay que utilizar un soporte gestual casi exagerado y muchísima paráfrasis. Ya sabes, repetir el mismo concepto con diferentes palabras para ir cercando el significado poco a poco. Y aquí hay un concepto metodológico que me parece crucial debatir para la gente que nos escucha. El famoso periodo de silencio. Uy, sí. Imaginemos a un docente novato. Tiene a un niño que lleva 4 meses en el aula, el crío participa en las rutinas, sonríe, juega, pero no ha articulado ni una sola sílaba en la nueva lengua. La presión por intervenir por parte del maestro, de la dirección o de la familia es enorme. El instinto rápido es pensar que existe un trauma, un bloqueo emocional o directamente que estás fallando estrepitosamente como maestro. Ese pánico es súper habitual en los primeros años de docencia, pero la literatura científica es tajante en esto para tranquilizarnos. El periodo de silencio es una fase activa del aprendizaje, no es un síntoma de fracaso ni una patología. Activa, aunque no hable. Sí. El cerebro de ese niño está haciendo una estadística masiva y silenciosa de la nueva lengua. Está calculando las frecuencias fonéticas, mapeando el terreno, procesando toda la prosodia y el ritmo. Exigirle producción oral en ese momento exacto es como intentar sacar un bizcocho del horno a los 5 minutos antes de que suba la masa. Lo único que consigues es interrumpir el proceso y que se hunda. O sea, se necesita una paciencia pedagógica casi infinita. Exacto. Respeto por sus ritmos. Y cuando finalmente deciden hablar, que lo harán, es fundamental cambiar nuestra mirada punitiva sobre el error. Totalmente. Si el niño conjuga mal un verbo irregular porque lo hace regular, no es un fallo que deba penalizarse con un bolígrafo rojo mental. Es una hipótesis lingüística maravillosa. El niño está demostrando que ha entendido una regla general y la está aplicando a una excepción. Nuestro papel ahí es simplemente proporcionar el modelo lingüístico correcto de vuelta, con una sonrisa y sin juicios de valor. Es un enfoque compasivo que además se apoya en evidencias neurobiológicas muy sólidas.
En definitiva, el recorrido que exige este tema 19 para la oposición abarca desde las profundidades celulares del cerebro hasta la gestión puramente emocional en el aula, ¿no? Sí, es un viaje completísimo. Hemos transitado por las redes neurológicas de Cuellos, comprendiendo que lo fonológico, lo semántico, lo morfosintáctico y lo pragmático son engranajes inseparables. Hemos repasado ese desarrollo evolutivo cronológico y cómo la clasificación de Aguilar nos ayuda a diagnosticar obstáculos sin precipitarnos hacia la escritura forzada. Y por supuesto hemos visto cómo el Real Decreto 95/2022 y los formatos de Brunner nos dan las herramientas reales desde los álbumes ilustrados hasta las B-Bots para acoger la diversidad que hay hoy en día en las aulas. Una panorámica muy completa para llevar bien preparada. Fíjate que el temario cita a Casañi en 2022 para recordarnos el propósito final de todo este enorme esfuerzo docente que hacemos. Enseñar a escuchar y hablar tiene en el fondo una finalidad dual. Ajá. Por un lado, una finalidad socializadora, permitiendo que el niño interactúe y sobreviva en su grupo. Y por otro, una finalidad individualizadora, que es la que le permite construir su propia identidad y saber quién es. Ambas dimensiones quedan perfectamente reflejadas en esa célebre frase de Francis Bacon que muchos usan de broche para cerrar el tema por escrito y que dice: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta formación. Si quieres acceder a toda la información que has escuchado, acceder a todos los recursos y materiales complementarios, los tienes disponibles a través de los enlaces que encontrarás en la descripción y en los comentarios de este episodio. Si esta formación te ha resultado útil, te pedimos un favor muy sencillo. Suscríbete y déjanos tu valoración en Spotify o tu like en YouTube. Tu apoyo es la clave para que podamos seguir creciendo y creando nuevos contenidos gratuitos como este, ya que la plataforma da mucha importancia a las reseñas más recientes. De verdad, es algo importante. Cada clic, cada valoración y cada suscripción nos ayuda a seguir ofreciéndote la mejor preparación y crear nuevas formaciones de manera gratuita como esta, que tenga sentido seguir haciéndolo. Y aquí acabamos. Un fuerte abrazo y sigue avanzando porque ya estás un paso más cerca de tu objetivo final. Nos vemos en la próxima formación.